perfectamente bien la misericordia con la gracia y con el amor, con la paciencia, porque día con día gozamos de su misericordia. Mas la gracia va más en referencia, hablando de la salvación, al perdón otorgado al pecador como tú y como yo, que no merecíamos el perdón. Y la misericordia habla del carácter compasivo de Dios hacia con la creación en general. Hemos platicado antes, ¿estás de acuerdo que, podríamos sentirnos merecedores de pronto por la salvación que Dios nos ofreció en Cristo, pero un ladrón merece respirar, un asesino merece comer, disfrutar, saborear? No, igual tampoco nosotros. Pero podríamos voltear a ver cuánta gente miserable hay, incluidos nosotros, que recibimos muchísimo más, o más bien, recibimos todo lo que no merecemos, como el hecho de vivir, de poder ver, gozar, dormir, tomar agua, comer, disfrutar de la naturaleza, bañarnos, todo eso, hermanos. Pero la misericordia de Dios refleja su carácter misericordioso. No es un Dios perverso, como muchos dicen. Dios es malo, ve lo que permite que suceda. La realidad es que el hombre es el que hace que todas las cosas sucedan. Pero Dios en su misericordia le da la oportunidad al hombre de ver su gloria. Día con día los hombres más perversos en el mundo se levantan y ven el amanecer, y ven cuando la luna llega, ven el nacimiento de su hijo, se gozan en ello. Ellos también sienten un poco de afecto, o se puede decir amor. Hemos platicado que a mí en lo personal no me gustaría que el amor del mundo se llamara amor, porque si Dios es amor, ¿cómo podemos nombrar el amor del mundo, que es perverso, como amor? O sea, no. Pero bueno, pero la diferencia entre la misericordia y la gracia es que la gracia está manifestando lo que Dios hizo para con el hombre sin que el hombre lo mereciera. Por eso mucha gente dice, es que no merecemos. Yo sé que vivo en pecado y sigo pecando, pero Dios es lleno de gracia y me perdonó que yo no lo merezca. Es un regalo inmerecido, es para todos. Y siguen viviendo una vida impía. Pero nosotros como iglesia nos damos cuenta que sí, bien, no merecíamos la salvación en lo absoluto, mas Dios en su misericordia decidió derramar de su gracia para salvarnos. Y la respuesta nuestra, ¿qué es? Señor, tú eres lleno de misericordia. Yo voy a responder de una manera fiel a ti, porque si tú me amaste de esa manera, salud, yo tengo que hacerlo también. Yo tengo que corresponderte en mi condición pecaminosa, como ahorita orábamos, en nuestra condición incapaz de poder hacer las cosas que a Él le agradan. Tengo que esforzarme. Pongan atención en el sermón del domingo que el pastor Emanuel va a darles. Pero la realidad que vemos cómo Dios es paciente y cómo nos permite, aun cuando nosotros somos totalmente infieles, Él sigue siendo fiel y no quita su misericordia hasta el último día de nuestras vidas y de las vidas de todos los demás. La gracia, hablando de la salvación, es para los suyos, para su pueblo, pero la misericordia es para todos. Entonces la misericordia refleja su carácter. Su carácter. Creo que no hay ser en el mundo que pudiera decir que Dios no es misericordioso. No hay uno. Entonces, tres de las más hermosas y amadas palabras en las Escrituras son la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios. Son como tres joyas que la palabra de Dios están manifestando a los suyos, a los que pueden presenciarlo. La palabra misericordia se refiere, amados, a la ternura o compasión de Dios hacia los más miserables y lastimosos seres o criaturas. Cuando decimos criaturas, ¿quién es el creador? De su creación. Gente que no merece tener al Señor, gente que no merecemos escuchar su palabra, gente que no merecemos sentirnos bien o abrazados o sufrir un cambio. El Señor, en su misericordia, nos permite contemplar todo ello y recibir. La palabra gracia se refiere a la buena voluntad de Dios al tratar con sus criaturas, no según su propio mérito o valor,
sino según la propia bondad de Dios y su generosidad. Entonces Dios, bondadoso y generoso, nos dio algo que no merecíamos. La palabra paciencia se refiere a la buena voluntad de Dios de soportar o sufrir las debilidades y pecados de sus criaturas. Imagina la paciencia que se requiere en Dios, la misericordia y la gracia, para que Cristo aquí en la tierra, Dios, encarnado en el Hijo, llegara a un lugar montado en un burrito, no en un caballo y un carruaje así, un asnillo que estaba por ahí, y que toda la gente, porque le convenía que el gran médico, el sanador, el que les iba a dar lo que ellos necesitaban, vista al ciego, oídos al sordo, les iba a dar pies a los cojos, iba a sacar espíritus inmundos, iba a libertar gente, a hacer cosas sobrenaturales. La gente recibe por su propia conveniencia perversa a Cristo gritándole: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Rey! ¡Bienvenido! ¡Te amamos, Señor! ¡Sí, Cristo Jesús! La fiesta grande, ¿no? Obviamente querían algo a cambio. Imagina que esa misma gente que recibieron milagros, que fueron sanados, que fueron cambiados, que sacó demonios, que le dio ojos, que le dio oídos, que hizo cosas impresionantes, es la gente que está gritando en camino hacia la cruz: ¡Crucifíquenlo! ¡Mátenlo! ¡Hereje! ¡Belcebú! ¡Sucio! ¡Demonio! ¡Brujo! Imagina a Jesús reconociendo en su inmensa sabiduría, en su omnisciencia, viendo las caras de toda la gente que primero lo recibió y después lo está atacando y maldiciendo, hermanos. Imagina la misericordia de Dios, imagina la gracia, imagina el amor. Imagina estar ahí colgado y ver que le están gritando. Antes está siendo latigado y golpeado, y la mamá del niño que sana, o el papá del hijo endemoniado, y todos los que recibieron alimento y comida, que lo siguieron, que lo escuchaban, y ahí acusándolo. Oye, imagínate Jesús, la señora que salió allá, el cieguito que le dio ojos, el cojito que pudo caminar, el papá que me rogó por su hijo, por su hija. Ahora están diciendo: ¡cuélguenlo! ¡Crucifíquenlo! Hemos dicho que nosotros somos esos, porque con nuestra falta de amor, de misericordia, de gracia, nosotros cometemos esos actos sabiendo que el Señor merece mi total obediencia y entrega para que yo aborrezca el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque es lo que fue como el motivo por el cual Cristo tuvo que venir a pagar. Y nosotros seguimos abrazando. Cuando digo nosotros, hablo de todos, aún su iglesia. Y nosotros seguimos haciendo pecados en lo oculto, en el adulterio, en el odio, en los celos, en el orgullo, en la soberbia. Es eso, es como el ¡cuélguenlo! Es eso. Nuestras malas acciones. Muestra paciencia. Yo veo, hermanos, que a veces pensamos que Dios está ciego. Porque sí, delante de nosotros a lo mejor no hacemos tantas cosas, pero escondidas de todos los hombres sí hacemos. Cometemos cosas que Dios ve y el Señor se siente traicionado. ¿O no crees? Él ve y dice: yo te di vida, te soplé, te di una fe inaugural para que continúes mi camino. Te abrazo, te proveo el pan, te doy el techo. Te amo con todo mi amor, con mi corazón. Te di la oportunidad de que vivas eternamente conmigo y tú sigues ocultándote, pecando o haciendo cosas indebidas, abriendo puertas, hermanos, por muchos medios, mintiéndole a X o Y persona, pero sobre todo al Señor. Y eso es en donde debemos
debemos de ver la grandeza de sus atributos, principalmente del amor, la misericordia, la gracia, la paciencia. Si Dios no fuera paciente con nosotros, ya estaríamos muertos. Pero dice la Escritura, pues Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Pero quiénes son todos? Todos, hermanos. Lo más hermoso que en su misericordia y su amor, lo que orábamos hace un rato, nosotros tenemos la decisión, siendo cristianos ya, despiertos, de arrepentirnos. Pero que ese arrepentimiento no sea por lo malo que me pueda suceder, sino el arrepentimiento de decir: Señor, tú me salvaste, Señor, tú me diste vida, no me has dejado nunca, Señor, me has dado el pan siempre, Señor, me has dado un techo siempre, Señor, estoy sano, Padre amado, has hecho milagros, perdóname, Señor. Primero te alabo y luego te digo: crucifícalo. Eso lo hacemos, hermanos. Pudiera parecer a veces algo exagerado, pero dime tú si estoy mintiendo o exagerando. La paciencia se refiere a la buena voluntad de Dios de soportar o sufrir las debilidades y pecados de sus criaturas. En Éxodo 34:6 encontramos una de las más importantes autodescripciones de Dios en todas las Escrituras. Si quieres ir ahí, Éxodo 34:6. Yo agradezco al Señor porque aún en nuestra depravación, la mayoría de nosotros, iglesia, no lo tomamos ya como un regaño que condena, sino lo tomamos como un despierta, como una advertencia, y eso es una bendición. Antes muchos se sentían heridos y se enojaban, o decían: ¿y quién es el que está hablando como para que me digan esto que soy? Pero ahora hablamos siempre, y si no lo sientes aún, no es condenación. La palabra dice que Cristo no vino a condenar sino a salvar. ¿Sabes a qué se refiere? Toda la palabra que te hiere no es porque te quiere decir: no hay remedio, estás perdido, eres el peor. Ese es Satanás. La palabra te dice: hey, estás a tiempo todavía, estás a tiempo, recobra fuerzas, toma el camino, ve a mí, clama a mí, yo lo voy a hacer. Como lo que hablábamos el domingo al principio del culto, del sermón. De esa manera recibimos la palabra y no cerramos los oídos como queriendo encubrir nuestros pecados, como si el Señor no se diera cuenta, sino al contrario: sí, Señor, sí es cierto, Señor, yo soy ese, Señor, que tú estás describiendo por tus atributos, Padre. Yo soy el que te traiciona día con día, el que te niega día con día, aun cuando sé que todo lo puedo en ti que me fortaleces. No es de que no pueda, es de que no quieres. Porque en Cristo Jesús lo podemos hacer, hermanos. Entonces, este texto de Éxodo 34:6 describe, o es una autodescripción de Dios, de las más importantes que hay. Dicen: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira, paciente, grande en misericordia. ¿Qué dijimos que es misericordia? Muestra o manifiesta el carácter piadoso, paciente, amoroso, lleno de gracia en el Señor para con los miserables que somos nosotros. Si no existiera el atributo divino en Dios de misericordia, hermanos, estaríamos perdidos. Nosotros, los miserables.
Entonces, ¿qué nos enseña este versículo acerca de las tres joyas del carácter de Dios que se menciona arriba? ¿Lo puedes decir? ¿Qué está manifestando? Tres cosas hermosas. ¿Qué dice? Fuerte, misericordioso, piadoso. Fuerte, todo lo puede. Es misericordioso y es piadoso. Es bondadoso, es paciente, es lleno de amor. Pero también aquí dice que hay ira. Tarda en caer en ira para los pecadores miserables, inmundos, que no voltean al Señor, pero es tardo para ello. Yo me atrevería a decir que puede ir un poco en contra de la postura de la predestinación o de la doctrina de la predestinación, que todos los seres humanos, hermanos, respiran y viven porque el Señor les está dando la oportunidad. Hace ratito les enseñaba, ayer con el pastor Emanuel tuvimos un tiempo de estudio en la casa solos. Y le dije, ¿ya has visto lo que pasa en la Biblia? En la Biblia que tienes en tu celular, métete idiomas y pon ahí idiomas y cambia de idioma. Está casi en todos los dialectos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y sabe que es necesaria su palabra para que sean salvos. Le ha dado la sabiduría a hombres y ha alcanzado los corazones de esas personas que vivían en comunidades retiradas para que puedan traducir toda la Biblia, hermano. Por favor, no echo de menos a esas personas, pero no tienen las herramientas o los estudios o las escuelas o los libros como países desarrollados que sí las tienen. Es diferente hacer una traducción en el inglés o en el español que en una lengua. Y si tú escuchas, verás la misericordia del Señor. ¿Quieres escuchar un poco? Este es en náhuatl. ¿Tú crees que Dios no quiere salvar a todos los que sean posibles, hermano? Yo lo escuché esto y vi todas las lenguas o los dialectos y se me salieron las lágrimas, hermano. Es promesa, ¿no?, que Él no vendrá hasta que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Eso incluye también a aquellos que están en comunidades alejadas de la tecnología. Hermanos, Dios muestra su misericordia, muestra su piedad, muestra su amor. Es impresionante. Entonces, Jehová es ¿qué? Fuerte. ¿Qué más? Misericordioso. ¿Y qué más? Piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Hace rato compartí el devocional. Nuestro mayor enemigo a veces está en casa o en nosotros mismos. Estás esforzándote en el camino del Señor y de pronto una voz viene a decirte tu pecado y te dice lo mal que estás, lo pecador que eres, lo lejos que estás de ser cristiano, y lo peor que puedes hacer es creértela. Cuando Jesús no te condena, viene una voz a ti a decirte y a condenarte y a decirte que no sirves para ser un cristiano. Claro que no sirvo para ser cristiano. Esto es por la misericordia, por la gracia del Señor que me ha sido permitido a mí, miserable, gusano pecaminoso, poder ser llamado hijo de Dios. No es por nuestras obras, sino es por su misericordia, su gracia derramada. Cuando venga Satanás a decirte que no sirves para ser cristiano, dile, efectivamente, no sirvo para ser cristiano, pero por la misericordia del Señor, por su gracia, su piedad, su bondad, su paciencia, lo soy. Gloria a mi Señor Jesucristo, que murió por pecadores como yo. Es una bendición, hermanos. La palabra piadoso puede ser traducida como lleno de gracia. La frase tardo para la ira puede ser traducida como ¿qué? Paciente.
Cuando dice aquí en Éxodo 34, piadoso, se refiere a lleno de gracia. Lleno de gracia. Y cuando habla de tarde para la ira, puede ser traducido paciente. Es muy paciente. Es muy paciente. Extremadamente paciente. Es un atributo de él. Interminable. Cuando decimos que se le agotó la paciencia a Dios, ¿cómo? ¿Que ese atributo quedó? No. Lo que pasa es que en el hombre se alejó del Señor y ya no goza de sus atributos eternos. Pero Dios sigue siendo piadoso y paciente, y misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, de justicia, de santidad. Muchos han dicho, cuando gente se va al infierno es porque a Dios se le agotó la paciencia, su amor y su misericordia. No. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, por la eternidad. Las personas dejan de gozar de los atributos de Dios porque se alejan de Él. ¿Tú sabes qué es la ira de Dios? Hablando aquí en la última frase de este texto, ¿qué crees que sea la ira? ¿El enojo? ¿O como lo que nosotros conocemos, que grita y eso? No, hermanos. Realmente el castigo de recibir la ira es ser abandonado por Dios. Es eso. El problema no es el infierno y el fuego. El problema es estar sin Dios por la eternidad. Ese es el problema, hermanos. No es el fuego. No es estar ahí con Satanás y sus ángeles. El problema es estar sin Dios. Imagina si en Dios está la paciencia, la misericordia, la piedad, la bondad, que gozamos todos aquí en esta tierra caída. Imagina sin Dios. Imagina eso, por favor. Solo sufrimiento eterno, con terror, una agonía constante. Hay alguien que decía, bueno, a fin de cuentas, cuando te mueres, pues ya estás muerto, hermanos. El alma no. El alma no. Dice la Biblia, hablando de Raquel, y dice, y ella expiró y su alma salió. Su cuerpo ahí quedó, pero su alma sale. El alma continúa. Hay alguien que decía, cuando alguien se suicida, su infierno es que se suicida constantemente por la eternidad. Pues eso no sería un castigo, porque a fin de cuentas se muere, se despierta, se muere, se despierta. No, esto es un sufrimiento eterno, eterno. Y por eso el Señor se muestra tan paciente con nosotros los pecadores, que día con día nos da la oportunidad de renovar nuestras fuerzas en Él y confesarnos como un pecador. Leíamos 2 de Crónicas el domingo. El pueblo que invoca, su pueblo que invoca, tú y yo, su iglesia, su pueblo, del que menciona su nombre constantemente. Si ellos se humillan, si ellos se convierten, eso es lo que nos está diciendo el Señor, mostrando sus atributos. Por eso hemos pasado tanto tiempo estudiando los atributos de Dios, porque hasta que no conozcamos la realidad de Dios y no lo conozcamos, continuaríamos igual, hermanos. Pero si te has dado cuenta, conforme lo vas conociendo más, temes más de Él, lo amas más, te arrepientes más rápido. No es por tu conocimiento, sino que entre más lo conoces, es como si la morada del Espíritu Santo fuera limpiándose y el Espíritu Santo va cada vez llenándonos más. La misericordia de Dios, vamos a ver como otro término. La misericordia se refiere a la ternura o compasión de Dios hacia aún las más miserables, lastimosas de sus criaturas. En la misericordia de Dios se encuentra una manifestación grande de su amor. Por eso es que platicábamos de los atributos que hemos visto y los que vamos a seguir viendo. No se puede separar uno del otro, y todos están al mismo nivel. Por eso hemos dicho que cuando en alguna congregación o algún maestro enseña que Dios es más amoroso que todo, es otro Dios. El nuestro es como si fuera una gráfica, y no está el amor más que la ira, ni la ira más que el amor, ni la paciencia más que la misericordia, sino todo está en el mismo lugar.
Si nosotros ponemos de más o quitamos, estamos hablando de otro. Entonces la misericordia de Dios, hermanos, se encuentra en la misericordia de Dios, encontramos una manifestación grande de su amor. Amén. ¿Cómo se describe? Si puedes tú contestar en voz fuerte. ¿Cómo se describe en estos textos que vamos a leer el Señor? ¿Cómo se describe Dios en estos textos? Vayan al Salmo 145:8. Salmo 145:8. ¿Cómo se describe la primera palabra que muestra o describe cómo es Dios? ¿Qué dice? Clemente. Y la segunda, misericordioso. Así la Escritura se describe, es una autodescripción de Dios, porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Clemente y misericordioso. Nosotros necesitamos decir que el salmista escribió esto, pero sabemos, hermanos, que es Dios mismo autodescribiéndose. El Señor nos dice aquí: yo soy clemente y misericordioso. Y el hombre dice: Dios es clemente y misericordioso. Claro, pero la Escritura es inspirada por Dios. Es Dios mismo hablando a través de los hombres. El Señor nos dice: soy clemente y misericordioso, hijos míos. Vayan a 2 Corintios 1:3. Segunda de Corintios 1:3. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Padre de misericordias. ¿Qué entiendes por Padre de misericordias? ¿Qué entiendes por Padre de la mentira? El gran mentiroso. ¿Qué entiendes por Padre de misericordia? Esto es importante que lo recordemos en nuestro evangelismo, porque se ha puesto muy de moda, hermanos, confundir lo que la iglesia primitiva o los primeros reformadores predicaban en la calle. Y pensamos que ellos únicamente predicaban juicio. No, ellos conocían a Dios y predicaban misericordia también. Predicaban bondad también, predicaban la paciencia, obviamente con su orden, ¿no? Es decir, primero presentar la mala noticia y después presentar la buena noticia. Pero ¿por qué te digo esto? Porque funcionaba, había verdaderas conversiones. La gente pecaminosa, cuando se da cuenta de su pecaminosidad y escucha que aún así Dios los ama, tiene misericordia y es paciente con ellos y los tiene en alta estima, es cuando la gente cae de rodillas y se arrepiente. Es como cuando un hijo madura y entiende todo el esfuerzo que su padre y su madre hicieron por él, que jamás agradeció de niño. Y cuando crece y madura y se convierte en padre, dice: lo que mi padre hizo por mí, lo que mi madre hizo por mí. El pecador está en esa misma situación como de un niño que no asimila y no contempla lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Él es el Padre de misericordias y no lo podemos olvidar. De hecho, el recordar esto nos llena de gozo. Señor, ahora entiendo por qué has dado tanta oportunidad a este pecador, porque es el Padre de misericordias. Miren, vayan a Efesios 2:4. Efesios 2:4. ¿Quién lo lee fuerte? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, amor, porque nos amó. Dios es rico en misericordia. ¿Es qué? Rico en misericordia. ¿Qué entiendes por rico en misericordia? Pues obviamente es el Padre de la misericordia, pues es lleno de misericordia, le sobra la misericordia.
Dice otra versión: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Mira que dice en Santiago 5:11. ¿Lo puedes leer fuerte? ¿Lo tienes? Santiago 5:11. Alguien que lo lea fuerte. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Amén. Dice aquí otra versión: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Tenemos que predicar este Dios para hablar del Dios verdadero, para que haya verdaderas conversiones, porque si hablamos de otro Dios o restamos algunos de estos atributos hermosos, pues no estamos hablando del mismo Dios. El Señor es el Padre de misericordias, es rico en misericordia. El Señor está lleno de amor y de misericordia, de ternura y misericordia. Vayan al Salmo 57:10, amados. Salmo 57:10. ¿Ya lo tienes ahí? Salmo 57:10 dice: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, hasta las nubes tu verdad. Grande hasta los cielos. Fíjate cómo según Lucas 6:35 revela la misericordia de Dios a todos los hombres. A todos los hombres. Lucas 6:35. Vamos a leerlo completo, aunque nos enfocamos en la versión C. Dice: amad pues a vuestros enemigos. ¿A quién debes de amar? A tus enemigos. Haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice el 36: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es hermoso. El Señor nos dice: yo soy misericordioso, tú también tienes que ser misericordioso. Yo te perdoné, tú también tienes que perdonar. Yo soy bueno contigo, tú también tienes que ser bueno. Y se va al extremo de que lo hagas con tus enemigos. ¿Cuánto más a los de tu casa? ¿Cuánto más a los que están cerca? A veces lo olvidamos, hermanos, porque pareciera que nuestros enemigos más grandes están cerca de nosotros. A veces somos más misericordiosos con los de afuera que con los de adentro. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se revela la misericordia de Dios a todos los hombres en este texto? Con tus palabras, ¿qué dirías? Que Dios es benigno, Dios es altamente bueno. Imagínate qué tan bueno es que es benigno con los ingratos y con los malos. Con los ingratos y con los malos. ¿Cuánto más con los suyos? Miren, si quieren esta sección, lean el Salmo 86:5.
y díganme cómo se revela la misericordia de Dios a su pueblo. Y aquí enfrente ustedes, hermanos, Salmo 103, 10 al 14. Salmo 110 al 14. Y ustedes acá a la izquierda, hermanos, Lamentaciones 3, 22 y 23. El de ustedes es 86.5. Salmo 86.5. Acá enfrente, Salmo 103, versículos 10 al 14. Y a la izquierda, Lamentaciones 3, 22 al 23. Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. ¿Cómo se revela Dios ahí entonces? Como grande en misericordia. ¿Cómo se revela Dios en el Salmo 103, 10 al 14, hermanos? ¿Pueden leerlo? Salmo 103, 10 al 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Él es paciente, lleno de misericordia, aun cuando somos los más perversos y más pecadores. Este Dios es el Dios verdadero. Por eso cuando lo presentemos tenemos que hacerlo de una manera general y no nada más tomar un atributo, el que más nos gusta a nosotros, los que estamos más con la tendencia calvinista a hablar únicamente del Dios que va a castigar al pecador. Y espérame, hermanos, a veces nos mordemos la lengua porque predicamos a ese Dios que va a permitir el castigo eterno como si nosotros no fuéramos pecadores. Dios es lleno de misericordia. ¿Sabe quiénes somos? Dios puede apiadarse, hermanos, del peor hombre sobre la faz de la tierra si ese hombre escucha del verdadero Señor y se arrepiente. Dios tendrá gracia para él. La misericordia la tuvo siempre, porque aun cuando sea la peor maldad, el Señor le seguía dando oxígeno, hermanos. Esto nos tiene que orillar, sobre todo, hermanos, día con día. No únicamente salir después de escuchar esto e irte bien y dormir. Todos aquí tenemos pecado, todos, pero no todos lo confiesan. Muchos de nosotros mañana podríamos hacer lo mismo que hoy trajimos aquí a sentarnos. El mismo pecado, hermanos. Lo mismo que vemos y pecamos, que escuchamos, que hablamos, que practicamos. Cuando escuchamos de este atributo, no podemos seguir abusando de la gracia, no podemos seguir abusando de la bondad, de la misericordia, sino al contrario. Gracias, Señor, porque hasta hoy he sido grandemente bendecido y tú has sido paciente conmigo. ¿Cómo voy a seguir, Señor, haciendo lo que no debo hacer? ¿Cómo voy a continuar, Señor, sabiendo que tú lo ves todo? La última porción que dice, hermano. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce, hermanos, tu condición hoy. A lo mejor yo no. A lo mejor tu esposo, tu vecino, tu hijo, tu hija, no. Pero Él sí. Él sí. Lamentaciones 3, 22 y 23, hermanos. Por la misericordia de Jehová no he sido consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Día con día tienes la oportunidad de poder ponerte a cuentas con el Señor, recordando que Él te va a recibir, en el sentido de que te va a otorgar el perdón por tu arrepentimiento. Hermanos, por eso es que vivimos. Dos cosas, porque tenemos que arrepentirnos para recibir eso. Tenemos que tomar el camino correcto. Tenemos que convertir nuestro mal camino a un buen camino y tenemos cosas que hacer para su gloria. Por eso, no hay otro motivo.
No es porque el Señor se goza en mi carrera o en mi trabajo o en mi actividad secular. No es por eso. No es por eso. Es porque el Señor quiere que en cualquier medio en el que esté, su nombre sea exaltado. Y toda persona crea y confiese quién es el Salvador. Es por eso que lo quiere. No es porque Él se goza viéndome qué buen arquitecto soy. O no es porque Él se goce viéndome qué bien estudio. No, hermanos, no es eso. Es porque quiere que nosotros le glorifiquemos en todo y exaltemos su nombre y le presentemos a las personas tal y como es. El propósito del hombre es glorificar a Dios. Eso es. Primero, y todo lo demás es por añadidura. Si nosotros nos enfocamos en cualquier otra cosa que no sea Él, es decir, que nos enfoquemos, que tus ojos estén puestos en cualquier otra cosa, pero que no sea Él primero, estamos fracasando. Estamos fracasando. Lo que sea que haga, en donde quiera que esté, practique lo que practique, no hablando de pecado, Él tiene que ser el centro. Él es el centro. En cualquier lugar, en cualquier cosa, Él es el centro. Y si Él es el centro, Él va a gobernar la actividad que yo haga o lo que sea. Y Él me va a guiar porque Él es el centro. Él es el jefe, Él está manejando. Pero pasa con nosotros que por naturaleza abusamos de su misericordia extrema, de su amor, de su bondad, de su gracia, y tengo mi vida y el Señor es una opción más. O es una opción necesaria, pero es como un área más y no el todo. Yo sé que para muchos puede ser un pensamiento muy radical. Ay, no, ya exageraste. O sea, quieres a Jesús en todo. Ah, no, pero sí quieres ser salvo, ¿no? Sí quieres recibir todo lo que Él da, pero no quieres entregar todo lo que tú tienes. Entregarte por completo, pensando en Cristo, este Señor que estamos manifestando, lleno de gracia, de misericordia, de bondad, recordando lo que aún sabiendo quién eran las personas y el pueblo al cual Él venía a salvar. Y Él está ahí crucificado, hermanos, como lo hemos dicho antes, sabiendo de estos atributos. ¿Cómo yo voy a tenerlo en segundo término? ¿Cómo? ¿Qué condición tiene un hombre o una mujer que ves que hace eso, hermano? La condición de miserable. Él es misericordioso. Él es misericordioso, extremadamente misericordioso, aún sabiendo quiénes somos, qué hacemos y que somos polvo. Nuestro Dios es increíblemente hermoso, hermanos. Increíblemente hermoso. Mira, según las siguientes escrituras, cómo debes y debo responder ante la misericordia de Dios. Vamos a hacer lo mismo. Hebreos 4:16. Aquí enfrente todos. Judas 1:21 al 22. Y del lado izquierdo, hermanos, de mi mano izquierda, Lucas 6:35 al 36. ¿Cómo respondo ante este tributo tan hermoso? Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Pareciera como si dependiera de nosotros, ¿te fijas? Hay una respuesta en nosotros, hermanos. No podemos continuar haciendo lo que me plazca. Hoy te voy a preguntar algo que lo he hecho antes, pero no sé si lo escuchaste. ¿Por qué buscas a Dios? ¿O para qué lo buscas? Para ser salvos. Creo que es la mayoría, pero ¿crees que ese sea el motivo por el cual tú y yo tenemos que buscar? No, hermanos. Por ahí alguien dijo: Señor, aunque me mandes al infierno, amado Señor, yo te voy a amar. Esta es la realidad, y gracias por tu honestidad, hermano. Pero la mayoría lo buscan para ser salvos. ¿Qué quiere decir?
porque no quieren ir al infierno. Es como tratar bien a alguien porque sé que me va a dar algo a cambio. Hermanos, pero que estamos leyendo ahí, que Él sabe mi condición. Y vuelvo al ejemplo, lo recibimos en el burrito, ¡Hosana!, pero lo ponemos en la cruz, que obviamente eso no va a volver a pasar, ya pasó otra vez. Sería una herejía decir, lo crucificas diario. Pues no, ¿qué pasa? Él ya fue crucificado, pero si lo niego diario, lo traiciono diario. Y lo peor de todo, que Él sabe para qué lo busco, hermanos. Él sabe para qué lo busco. Imagina que descubras que quien está a un lado tuyo está contigo por lo que tienes y no por quien eres. ¿Cómo sentirías que tu esposo o tu esposa te diga la verdad? Estoy contigo nada más porque pues me das. ¿Qué sentirías en tu estómago? ¿Qué sentirías en ti, hermano? Esto es lo mismo que siente el Señor día con día, que sabe que tú y yo la mayoría del tiempo lo buscamos por recibir algo y no para decirle, Señor, aquí estoy, Padre, haz conmigo lo que tú quieras, envíame a donde quieras, Señor, pero yo quiero pasar mi tiempo y mis días sirviéndote a ti, Dios Altísimo, porque tú lo mereces todo, aunque no me des nada. Esa postura tengo que buscar. ¿Y sabes qué? Tengo la oportunidad. El Señor en varias ocasiones dice, conviértanse, alcancen, busquen, humíllense. Lo tengo que hacer, hermanos. Esa es la manifestación de que la gracia está haciendo efecto realmente en mí. Eso es manifestarlo. Entonces, ¿cómo debo de responder a la misericordia del Señor? Acercarme al Señor, confesar que Él me conoce. Señor, tú me conoces. Padre, ayúdame en mis necesidades. Él nos va a ayudar en todas nuestras debilidades. Y todo lo que yo le pida que tenga que ver con una obediencia genuina en mi vida, Él me lo va a dar, hermanos. Porque nadie va a poder hacer las cosas por su propia cuenta, sino por la misericordia del Señor y por la gracia que me da en cada área que yo necesito para agradarle. Cuando hablamos de acercarnos y hacer, no hablamos de que tienes la capacidad tú en automático, sino que Dios ha permitido ciertas cosas como la oración para pedirle lo que necesito y Él me lo va a dar. Es como, tú ven, yo te ayudo, tú pídeme, yo te doy para lo que necesitas, para agradarme. En resumen, Él hace toda la obra. Judas 1, 21, 22. Bien fuerte, para que todos escuchen. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Es lo que estamos haciendo hoy. La misericordia del Señor. ¿Cómo debo de responder? Debo de convencerme, hermanos, de esto. La misericordia del Señor. Es lo que comentábamos, un comentario que vi hace poco de una broma muy pesada que a mí me levanta, ira, y pido perdón al Señor. Me golpea fuertemente. Está un niño que está en los brazos de Jesús y Jesús le dice, ve y abraza a los asesinos de tus papás. Haciendo ese comentario sarcástico, pues aunque no lo crean los incrédulos, es lo que hace Jesús con nosotros. Abraza a los que lo pusieron en la cruz, perdona a los que lo traicionaron, salva a los que lo golpearon y le enterraron la lanza y lo clavaron antes, a esos hermanos. Por eso nos dice, yo los perdono a ustedes, ustedes perdonen. Sean mansos, sean misericordiosos, sean bondadosos. De la gracia que recibieron, den de esa gracia. Es impresionante. La misericordia de Dios, si Dios lo hace, porque yo no. Y si yo veo que Dios lo hizo conmigo, ¿cómo no voy a responder de una manera fiel? Con todo mi ser, hermanos, con mi mente, en oración de mañana, Señor, estoy otra vez despertándome, aquí, Padre, gozando de ti.
Puedes confirmar que Dios tiene algo para ti grande. No hablo en cuanto a lo material, pero para que seas tú herramienta de Él. Porque no nos levantamos y gozamos de la misericordia en todo lo que hacemos por nada más. Es lo que falta que comprenda el cristiano. No me levanto nada más para hacer mis proyectos o las cosas que yo creo que debo de hacer. Me levanto únicamente porque yo soy un portador de la gracia. Y los demás tienen que saberlo también. Y los que no creen, los tengo que convencer. Hermanos, un espíritu muy perverso está golpeando a la iglesia hoy en día, no nada más a esta, a la iglesia del Señor. Es demasiado, no seas exagerado, te estás yendo al extremo, no es para tanto. Y si tú pones oído, te puedes contaminar. Tú debes de persistir, tú debes de ser ese radical que la Biblia habla que seas. Tú debes de persistir sintiéndote un miserable, perdonado por la gracia del Señor. Y debes de hacérselo saber a los demás. Tenemos un Dios misericordioso. El tiempo no es para aprovecharlo en lo mío. Por eso dice Santiago, pides y pides y no se te da, porque pides únicamente para ti. Y no estás pidiendo para Él, para glorificarlo, para anunciarlo, para persistir, para no dejarte engañar por Satanás diciéndote, estás trabajando mucho para Dios. Estás entregándote mucho. Oye, ¿quieres pensar en Cristo en todo el día? Pues por supuesto. Si Él pensó en mí hasta la muerte, ¿por qué yo no voy a pensar en Él? Por supuesto. No es una broma, no es un juego. No es una torta, como decía Charles Spurgeon en un devocional, que nada más se pone de un lado y del otro queda cruda. Hermanos, tenemos que estar completos. Completos. Hasta ese momento, hermanos, el Señor no nos va a usar como quiere usarnos. Y yo pienso, como les decía, y no nos vamos a ir con Él hasta que lo hagamos. Porque no estamos aquí de okis. A cada uno le dio algo, una característica y dones para edificar su iglesia. Y si falta ese constructor, el Señor sigue. Y va a ser hasta lo imposible, hasta lo que no creas, para que tú lo hagas. Mejor ejemplo, claro, casi caricatura, es Jonás, ¿verdad? Lo que hizo. ¿Y por qué habla de un pez gigante? ¿Para ti es posible meterte en la boca de un pez gigante? Es como una hipérbole, pero real, para que tú te des cuenta de lo que es capaz el Señor de hacer para que tú hagas su voluntad. Es impresionante. Es impresionante. Puedes leer Lucas 6, 35, 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. ¿Crees que haya algo más bueno que hablar de Jesús? De su misericordia, de su amor, de su perdón. No es la obra más grande, es el regalo más grande. ¿Por qué es la obra más buena que pueda haber en nosotros? Porque yo podría ir a donde vamos, a las villas o al hospital o donde fuera que llevemos comida y darles comida ya. Al día siguiente tendrán hambre o no. ¿Y qué pasa si les doy a Cristo, hermanos? ¿Qué pasa si les hablo del Señor? Es la obra más grande que puedas imaginarte. Algún día a ti, como a mí, me hablaron de Jesús. Y hoy estás aquí. Es impresionante. Entonces, hablando del amor de Dios, ese atributo que está insertado, mas sin embargo es independiente también, pero el amor de Dios está saturado de misericordia, también aparece la gracia. La palabra gracia detona un favor no merecido. La palabra gracia detona un favor no merecido y se refiere a la buena voluntad de Dios para tratar con sus criaturas. La palabra gracia habla de un favor no merecido. No merecíamos, hermanos. No según el propio mérito del hombre. Esto es algo esencial que tú lo tienes que saber. Muchos dicen, Dios derramó de su gracia para conmigo porque en su preexistencia y en su previo conocimiento vio que yo iba a amarlo y por eso Él me salvó. No, eso es una herejía. No hay quien busque a Dios.
No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. La Biblia dice que todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos buscan lo suyo. Y muchos predican y dicen, sí creo en la predestinación, sí, Dios ya sabía, pero Dios ya sabía que yo lo iba a amar. Por eso Él me escogió. Hermano, por favor. Si aún los mismos cristianos ya que conocen de la Escritura no manifiestan las obras de amor, ¿cómo estando sin Cristo iban a amarlo? Esa es obra del Señor. Nadie viene al Padre, nadie viene a mí a menos que el Padre le envíe conmigo. Entonces la palabra gracia detona un favor no merecido y se refiere a la buena voluntad de Dios hacia con sus criaturas, no según el propio mérito de la criatura o el valor, sino según su propia y abundante bondad, como su generosidad también. Entonces, en la gracia de Dios se encuentra una manifestación grande de su amor. Y vamos a ver cómo se describe Dios en estos siguientes textos, y vamos a seguir con esta dinámica para agilizar el tiempo y aprovechar. Salmo 145, hermano. 145:8, hermanos. Salmo 145:8. Primera de Pedro, aquí en el centro, 5:10. ¿Qué dice, hermanos? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Yo sí sé, hermanos, que la ira de Dios se ve en el mundo. Yo lo sé, pero no se compara en absoluto de la ira venidera. Entonces no, hablamos de otra cosa completamente distinta. A esa ira se refiere. Es lento el Señor. Hay oxígeno aún para el peor. Le está dando la oportunidad. Ahora, somos nosotros su pueblo. Somos esos atalayas. Somos aquellos que tienen que anunciar. El Señor es paciente también con nosotros, hermanos. Siendo siervos, siendo las invitadas a la boda, las vírgenes. Es paciente, aún el novio no regresa para llevárselas a la boda. Está esperando a que nos preparemos, hermanos. Está esperando a que tengamos aceite y encendida y estemos ahí. Está esperando a que hagamos la obra como siervos para que Él llegue y diga, buen siervo fiel. Es paciente, hermanos. ¿Por qué lo digo y por qué toco esos ejemplos? ¿Cómo termina la Escritura en esta parábola de los siervos? ¿A dónde los envían por infieles? Al fuego eterno, hermanos. Son siervos. Ya lo hemos estudiado aquí. E insisto, cuando lo hablamos no es para causar miedo y con el miedo que tú llegues, porque eso sería algo que el Señor conoce. Tú me buscas por miedo, tú me buscas porque nada más quieres conseguir algo. Si no es para recapacitar acerca de esta paciencia, de que es lento para la ira, que es grande en misericordia. ¿Pueden ver Primera de Pedro 5:10? El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfecciones, afirme, fortalezca y establezca. Amén. El Dios de toda ¿qué? Gracia. En el Salmo 145:8, la palabra clemente puede traducirse en lleno de gracia. Y en Primera de Pedro 5:10 precisamente lo está diciendo, el Dios de toda gracia. Toda gracia. ¿Y qué es gracia? Esto detona un favor inmerecido y se refiere a la buena voluntad de Dios para con su creación. No es una buena voluntad que ha sido explotada o anunciada porque el hombre lo merecía, sino porque es parte de Dios, es un atributo divino. Según Isaías 30:18, hermanos, ¿cuál es la actitud de Dios hacia todos los hombres y especialmente hacia su pueblo? No lo leas, dime cuál es la actitud de Dios hacia todos los hombres.
Isaías 30:18. El que llegue más rápido gana. ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios, hermano? Tener piedad de nosotros. La actitud es piadosa del Señor. La actitud es piadosa. Especialmente con su pueblo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Esperará. Y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. ¿Qué me dice esto? ¿Qué tiene que ver que sea justo? Que no podemos brincar este atributo de su justicia. Por eso Él es lento, por eso Él está esperando, por eso es piadoso, porque es justo. Ese es el problema más grande de nosotros, de todos los seres humanos que hablan del amor de Dios, pero cuando llegan a su justicia, ahí hay problemas. No podemos brincar su justicia. Por eso Él espera, es piadoso, tiene misericordia, es que Él es justo. Pero termina diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Según Juan 1:14, ¿qué o quién es la manifestación más grande de la gracia? Hablando favor no merecido. Juan 1:14. Sí, hermano. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, según este texto, ¿qué o quién es la manifestación más grande de la gracia de Dios? Jesucristo. Esa es la manifestación. ¿Dudan de la gracia del Señor? Por favor, ve a Cristo. Ve a Cristo. Y mira lo que dice el versículo 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, hermanos. ¿Quieres encontrar la verdad? Ve a Cristo. ¿Quieres encontrar la guía y el camino? Ve a Cristo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ve a Cristo. Y como dice el hermano Paul Washer en un segmento de un sermón que les compartí hace poco, dice: soy de aquellos anticuados que ve a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Porque Cristo es el todo, hermanos. ¿Qué es la Biblia o qué es el Evangelio? La manifestación de Cristo, la manifestación de Dios. Es Dios. Habla de la redención de todo, no nada más del hombre, de todo el universo. Habla de la gracia. Nadie lo merecía y recibimos a Cristo, que es la manifestación más grande de la gracia de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Según la siguiente escritura, ya para terminar, hermanos, ¿cuál es la relación entre la gracia de Dios y la salvación de los hombres pecadores? Según las siguientes escrituras, ¿cuál es la relación entre la gracia de Dios y la salvación de los hombres pecadores? Vayan a Efesios 2, 8 y 9. Y te hago otra pregunta: ¿somos salvos por medio de nuestros propios méritos o por medio de la gracia de Dios? ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Hay quienes dicen: es que el don de Dios no es la fe yo la hago. Es la gracia lo que es el don. Bueno, si no hubiera gracia no tuvieras fe. Y si decimos que aún la fe es un don de Dios, como es correctamente, creo, interpretado, pues hermanos, creemos porque Él nos dio la fe. Es de Él. Absolutamente. Entonces, ¿es por mis méritos? No. ¿Ven cómo no nos podemos confundir en cuanto al esfuerzo y la responsabilidad humana con la salvación? No podemos confundir. Es de Él. Él lo hizo todo. Él la permitió. Tú y yo respondemos a Él. Y es una manifestación. Pero el hermano duró años esforzándose y de pronto cayó. No, es que su esfuerzo era hipocresía. No lo hacía para Dios, lo hacía para Él. Cayó. La gracia
manifiesta y es algo que se va a ver en un proceso. Nuestra obediencia es como la manifestación. Segunda de Timoteo 1:9, hermanos, para terminar. Segunda de Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a qué, nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Antes de qué? Antes de los tiempos de los siglos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la gracia, hermanos. No es por mérito propio, no es por nuestras obras, sino la gracia que tuvo desde antes. Y cuando me dicen no es por nuestras obras, ahí esa visión arminiana queda completamente destrozada. Esa doctrina que dice que nosotros elegimos a Dios y podemos, porque aquí dice que no es por nuestras obras. Si fuera por las obras de que Dios vio que yo lo iba a amar y obedecer, pues entonces es por la obra mía. Pero si no es por mis obras, no es ni por lo bueno ni por lo malo. Simplemente Él no le importó, aunque sabía qué iba a hacer, quién era yo, pero Él me salvó. No por mi respuesta positiva, sino porque Él quiso salvarnos. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Es como confuso, ¿no, hermanos? Pero así es. Y terminamos con esta pregunta. Según la siguiente escritura en el libro de Efesios, ¿cuál es el grande y eterno propósito de Dios en la salvación de los hombres pecadores? Escuchen. ¿Cuál es el grande y eterno propósito de Dios en la salvación de los hombres pecadores? Tú dame la respuesta. Es Efesios 1:6. Y alguien vea, por favor, si quieren acá al lado izquierdo, Efesios 2:7. Según estas dos escrituras, ¿cuál es el grande y eterno propósito de Dios en la salvación de los hombres pecadores? Efesios 1:6, ¿qué dice? ¿Qué responde, hermano? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos salva. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ya que seas salvo, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Flotar y estar dormidos sin saber? No. Vamos a alabarlo. Vamos a alabarlo, hermanos. Porque ahí, glorificados, vamos a entender todo esto que el Señor nos predicaba. De hecho, de eso se trata, que la iglesia se congregue y escuche su palabra, de que nos siga guiando, de que sea la luz a mi camino. Es eso, de que vayamos conociéndolo más para el día que se acerca. Porque si no lo deseamos hoy, ¿cómo vamos a desear la eternidad con Él? Porque si no lo conozco hoy, ¿cómo voy a saber con quién voy? ¿Quién es en realidad? De eso se trata, hermanos, de ir creciendo en fe, de ir creciendo en conocimiento, en temor, en estar completamente entregados a Él. De eso se trata. De eso se trata, hermanos. Por eso tenemos que ser perseverantes, por eso tenemos que persistir, por eso no debemos dejar congregarnos, por eso, porque día con día el Señor nos va enseñando cosas nuevas, distintas, que es el alimento que tú y yo necesitamos. El que se aleja, el que desobedece, el que se aparta de la iglesia, hermanos, no es que por irse de la iglesia cae la maldición, sino porque se va del consejo de Dios, se aparta de Él. Se va enfriando, se va desnutriendo espiritualmente, porque Dios es todo, nos está preparando ¿para qué? Para la alabanza de la gloria, para la alabanza del Señor. Y por último acá, hermanos, Efesios 2:7. ¿Dios nos ha salvado para qué? Efesios 2:7. ¿Quién lo contesta, hermanos? Para mostrar, Efesios 2:7. ¿Dios nos ha salvado para qué? para mostrarnos. Entonces ahora entendamos para qué está manifestando su gracia. ¿Para qué nos está salvando? Para manifestar ¿qué? Abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso somos salvos, hermano. Para eso vamos a ser salvados, para vivir eternamente con Él, alabando su santo y glorioso nombre. Amén. Vamos a orar.